Primero, pienso que sería honesto decir que la relación policía-violencia, antes de aparecer en mi investigación, entra en mi vida a partir de diferentes imágenes y experiencias. No son experiencias directas conmigo, inclusive por motivos que menciono más adelante, pero que vienen de los relatos de jóvenes con los que me cruzo, encuentro en mi vida adolescente, que me cuentan diversas historias sobre me paró la cana, me llevaron a pasear en un patrullero, me pidieron documentos, otras historias de malos tratos, un insulto aquí, otro cachetazo por allí. Son esas experiencias e inmediatamente el encuentro universitario y académico con el equipo de antropología política y a través de él con el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que me llevan a interesarme, ahora sí como investigadora y antropóloga, en la relación policía-violencia. Quiero decir, no me intereso por la policía en sí, sino por el ejercicio de la violencia de Estado. No me reconozco inclusive o no me reconocería como una investigadora de la policía, sino diría más bien que la preocupación política, social y teórica sobre el campo de los derechos humanos me llevó a la policía, pero también a otras instituciones, en especial al Poder Judicial, donde he desarrollado etnografías que me permitieron inclusive entender que la violencia de Estado debe ser entendida como una categoría sobre la cual intervienen diferentes agencias. Agencias que tienen competencias, saberes, intereses, moralidades y éticas propias, pero al mismo tiempo complementarias. Me he inspirado mucho en ese sentido en los trabajos de Roberto Candelima, referidos a los sistemas de seguridad pública y justicia criminal en Brasil y en especial en Río de Janeiro. Aquí me gustaría marcar 2 puntos. Primero, entonces, como decía, que la relación policía-violencia aparece en mi investigación como una parte dentro de un cuadro mayor de la relación Estado, violencia, burocracias y violencia. En segundo lugar, que lo que mis etnografías y otras que han sido desarrolladas me llevaron a entender de inmediato es que solo sería posible entender esas relaciones policía, violencia, Estado, violencia, burocracias, violencia, investigando, analizando y comprendiendo las prácticas, modos de funcionamiento, valores morales e intereses presentes en esas instituciones. Quiero decir, solo conseguiría entender, pensaba, las eventuales violaciones de derechos, prácticas clasificadas como violentas, ilegales, ilegítimas o injustas, de la policía y del Poder Judicial, si entendiera las rutinas de esas 2 instituciones, cómo sus agentes se posicionan y relacionan entre sí y frente a los casos y situaciones que trabajan. Sería, pensaba entonces, a partir de la vida ordinaria, del hacer policial y del hacer judicial, que entendería la relación con la violencia, sus condiciones de posibilidad o no, los procesos de clasificación de ciertos actos como violentos y no de otros, los procesos de impugnación o legitimación de esa violencia y su dimensión más cotidiana, tanto como la más extraordinaria, visible y espectacular. En primer lugar, me parece inevitable decir que la relación policía-violencia es constitutiva una de la otra. No es posible pensar a la policía sin el uso de la violencia, ya que, como he sabido y dicho, a ella le fue destinado el uso legítimo de la violencia, sea lo que ello signifique en términos prácticos. En segundo lugar, me parece importante destacar que las etnografías que he realizado refuerzan o me reforzaron la idea ya trabajada teóricamente por otros autores de que tampoco es posible hablar de violencia en singular, la violencia, de forma abstracta o como si fuera un fenómeno universal, y ni siquiera como un fenómeno que se encuentra en el campo. Ha sido más productivo para mí o inclusive necesario entender la palabra violencia como una categoría polisémica de muchos sentidos, algunos hasta contradictorios, local y contextual.
así como tantas otras categorías trabajadas desde la antropología. La cuestión que me parece que se presenta con la categoría violencia es que se torna un adjetivo atribuido a ciertos actos, sean ellos materiales y o simbólicos, y por lo tanto resultado de procesos de clasificación social, política y moral. Además de ello, esa clasificación de un acto como violento es resultado, como señaló el sociólogo Michel Mise, de un proceso de acusación. Quiero decir, difícilmente alguien, un policía o cualquier otra persona, se asumiría como violenta, sino que se trata de una atribución que hacemos a otros. Por ello, siempre pensé que probablemente si llegara un policía diciendo yo quiero estudiar violencia de Estado, me diría que era mejor ir a hablar con el fiscal o con el juez. Y si llegara el juez o al fiscal diciendo eso, me dirían que vaya a hablar con el policía. Violentos son siempre los otros. En tercer lugar, y ya destacado lo anterior, me gustaría mencionar 3 puntos que son, me parece, resultado o algunos de los resultados de mis etnografías en relación a este tema. Un punto es que la relación violencia-policía no es individual. No lo es la violencia, como dije antes, y no lo es la policía, sino que es una relación estructural e institucional. No se trata de desvíos individuales de agentes patológicos exacerbados por alguna situación, de las famosas manzanas podridas de un conjunto que sería homogéneo, normal, puro, moral. Sus causas y consecuencias son sociales, así como lo son los procesos que legitiman o no ciertos actos como violentos. Un segundo resultado, punto que quiero marcar, es que esa clasificación es también moral. Con ello quiero decir que no opera de acuerdo a los actos en sí. No son los actos en sí lo que otorgan el carácter de violento o no a un hecho, sino que están más de acuerdo con quiénes son las personas involucradas en esos actos. O dicho de otro modo, cómo esas personas son evaluadas, percibidas y juzgadas moralmente por otros. Es sabido y socialmente muchas veces legitimado que los policías aborden ciertas personas marcadamente jóvenes, pobres, racialmente clasificados, con estrategias y tácticas muy desiguales a las que adopta la policía frente a otros grupos y en otros contextos. Pero también es importante decir que tampoco los fiscales conducen la investigación e interpretan las pruebas de la misma forma con unos y otros. Como me decía una vez un fiscal, con los malandros de siempre, que se juntan siempre a beber cerveza en la esquina de siempre, tienes que preguntar y repreguntar, porque no es extraño que maten a alguien y continúen tomando cerveza. Tampoco es novedad que los jueces decidan de acuerdo a esas interpretaciones diferenciadas, porque dígase de pasaje, tampoco así muchos grupos sociales lo hacen. Un caso emblemático de esta situación, pero esta vez un caso de mi experiencia en Río de Janeiro, elucida, me parece, ese punto de forma muy clara. 4 policías eran juzgados por jurados por haber disparado en una acción policial, en un operativo policial en una villa, y con esos mismos disparos haber matado a 2 jóvenes negros, Juan, con 11 años, e Igor, con 15. Durante toda la investigación y el juicio que acompañé etnográficamente con mi colega Flavia Medeiros, se dejó muy claro que Juan era un niño sin vinculaciones con el tráfico de drogas, diferentemente de Igor, que estaría involucrado en el tráfico de drogas, punto en el que se insistió bastante. El jurado decidió, finalmente, tras 4 días de juicio, por la condena de los 4 policías por el homicidio de Juan y la absolución por la muerte de Igor. Mismo hecho, mismas circunstancias, mismos acusados y resultados opuestos de acuerdo con la valoración moral de las víctimas.
Pienso entonces que lo que acaba contando en esos casos es el reconocimiento moral de ciertas personas como dignas de un tratamiento más o menos violento, más o menos humano. El tercer y último punto se desprende del anterior. Estamos hablando entonces de un proceso en el cual intervienen diferentes instituciones y agentes. La violencia de Estado es, por lo tanto, el resultado de la intervención de un conjunto diverso, no siempre articulado ni coherente, de categorías, procesos decisorios, evaluaciones morales, legales y no tanto, relaciones de amistad, reciprocidad, enemistad, antagonismo, camaradería, entre otras variables. Las etnografías que hice en relación a la relación entre policía y poder judicial fueron claras en ello, cuando descubrimos, por ejemplo, que ciertas acciones policiales, en su época, detenciones por edictos policiales, detenciones por averiguación de identidad, la realización de llamados procedimientos fraguados, eran sistemáticamente realizadas por grupos de policías en los turnos de ciertos juzgados y no de otros. Que por su vez esos juzgados eran los que sus titulares tenían souvenirs de la policía en sus despachos, contaban historias de almuerzos, asados y partidos de fútbol con miembros de la institución. Relaciones de reciprocidad alimentaban ambas partes de un complejo de negociaciones y clasificaciones de las cuales la violencia era uno de los bienes de intercambio. Terminaría entonces enfatizando que la relación policía-violencia es parte de un conjunto más amplio de relaciones morales y políticas, en las que las partes involucradas tejen alianzas más o menos estructurales, más o menos personales, más o menos explícitas, más o menos jerárquicas y desiguales, que dan forma a aquello que podemos entonces entender como violencia de Estado.